Vale, muchachos, entonces vamos por acá. Voy a hacer un pequeño paréntesis en la temática que llevamos acá, como para hacerles caer en cuenta a ustedes de varias cosillas. Eh, Cómo nosotros, a partir de lo poco que hemos desarrollado, porque en realidad hemos hecho la parte de seguridad solamente, pero esa parte de seguridad se ha basado en, en esto, en estas. En estas capas que tenemos acá. Normalmente, como ustedes lo vieron al inicio, teníamos nosotros, mm, nosotros teníamos, era algo como esto. Teníamos, cuando generamos el sistema monolito aquel, em, de esta manera y decíamos, no, esto lo creamos siguiendo el MVC de .NET. Em, Y sí, efectivamente, allí nos conectamos directamente a una base de datos. Conectamos a esta base de datos utilizando Entity Framework y ya listo. Y acá estaba todo comprimido. Todo comprimido. Teníamos los modelos, las vistas, los controladores ahí directamente. Todo nos funciona. Sí, claro. Pero cuando intentamos agregarle funcionalidades extras, como el tan sencillo como el envío de correo electrónico con SendGrid. Si lo hiciéramos acá mismo, bueno, se nos vuelve o sea, una mezcla allí de cuerdas, se nos enrolla todo. Y si tenemos que ir a modificar, digamos, el modo de envío del correo electrónico, ya no utilizando el servicio de SendGrid, sino que nos vamos, por ejemplo, al CES de AWS, eh, pues entonces vamos a tener que ir y lo que estamos modificando es el proyecto completo y eso es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, como alternativa en su momento, les dije, bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar esa conexión como tal, o esto allí, voy a quitar esto como para que no se nos pierda. Esto estaba así de esta manera, se nos conectaba directamente pues, a la base de datos de SQL Server y ya está. Pero luego dijimos, no, vamos a mejorar esto, vamos a separar esto en capas, a separar las responsabilidades. Pues entonces lo que teníamos nosotros como MVC se nos convirtió simplemente en la capa de vista. Es decir, seguimos con modelo vista controlador, pero dentro de la misma capa de vista. El modelo es el modelado de datos que yo voy a mostrar en la interfaz gráfica. La vista pues me tiene todos esos archivos CSS y HTML que me sirven para renderizar las acciones que tengo en el controlador. Pero ese controlador en ningún momento tiene conexión directa a la base de datos como lo tenía acá. Ahora lo que hace es, nada, ese controlador lo que hace es consumir una capa de negocio que pues accede a otros servicios externos por lógica de negocio, pero también puede acceder a la capa de repositorio, a la capa de modelo. ¿Sí? Y esa capa de modelo es la única que se me encarga de interactuar con la base de datos. Eso acá como haciendo un recorderis de que la filosofía de la asignatura no es llenémonos de código, no. La filosofía de la asignatura es ver cómo soluciono yo algunas problemáticas que se me presentan en el día a día. ¿Esto se puede mejorar aún más? Claro que sí. Y se los digo yo con los principios sólidos. Espero poderles brindar una charlita específica, un ejemplo sencillo de adaptar una aplicación de este estilo a los principios sólidos. ¿Es un poco más largo? Sí, claro. ¿Es un poco más complejo? Por supuesto. Sin embargo, nos da un dinamismo tremendo y nos desacopla. En este momento nosotros tenemos esto bastante acoplado porque acá generamos objetos, instancias de la clase de negocio que queramos invocar e invocamos los métodos, ¿cierto? Está bastante acoplado. Sin embargo, lo podemos desacoplar poniendo en la mitad una capa de contratos, unas interfaces
que sean las que me provean a mí esas funcionalidades. Bueno, ya veré, eso es una charla que yo normalmente doy a fin de semestre con Ingeniería de Software 1. Voy y doy una charla allí acerca de principios Solid y normalmente lo doy en .NET. Voy a ver si este semestre lo cambio. Si no lo cambio, pues los invitaré para que hagamos una charla unificada de principios Solid y así pues podamos ver cómo esto se hace, cómo funciona, cómo yo puedo mejorar una aplicación de este estilo. Sin embargo, para la industria, en la industria no es que se utilice mucho eso. ¿Se debería utilizar? Sí. ¿Grandes empresas lo utilizan? Sí. Pero hay otras tantísimas que no lo hacen y tienen aplicaciones de este estilo. Entonces también necesito que ustedes vean esto, porque si llegan ustedes a una empresa donde tienen la aplicación de esta manera y ustedes solamente conocen cómo funciona siguiendo los principios SOLID, pues va a haber un poco de conflicto allí. Entonces, en la mayoría de casos está de esta manera eh, y espero pues que lo hubiesen comprendido así. Y el flujo de datos, recordemos, el flujo de datos es muy sencillo. En la capa de vista nosotros tenemos los modelos, los view model, ¿sí? Que cuando llegamos a la capa de negocio se nos convierten en DTO, los Data Transfer Object. Pero cuando llegamos a la capa de repositorio se nos convierten en un DB model, ¿sí? Y esos DB model son los que se mapean para ir a la base de datos en el tipado de cada una de las tablas. Y en el mismo sentido, pues de la parte inferior a la parte superior se me van haciendo esos mapeos. Recordemos eso, esos mapeadores son bastante importantes. Y bueno, eso como un pequeño recuento de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer más adelante, porque necesito mostrarles también los web services. Apenas tengamos ya algo de administración de información acá, puedo ya generarles un web service para que ustedes vean que aprovechando la capa de negocio, toda esa lógica de negocio no la tenemos que reescribir dos veces, no. Simplemente la escribimos una vez y la consumimos desde la capa de vista o desde la capa de bueno, SOA o como la queremos llamar, de web services, ¿sí? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto, recordando como esa parte teórica antes de irnos al código a retomar lo que tenemos. ¿O todo está claro? ¿O ya se me durmieron todos? No, profe, Oh, todo claro. listo. Vale. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción de un recorderis un poco teórico, pues vamos a continuar por acá. Un tema de estábamos. Lo último que habíamos visto era cómo nosotros podíamos agregarle ciertos menús a unos roles, de tal manera que no fuesen estáticos. Es decir, que los roles no siempre fuesen estáticos y hay algo que sucede muy a menudo. Nosotros hacemos condicionales. Y decimos, si está el rol, muéstreme estos ítems del menú. Si es este otro rol, muéstrame estos otros ítems del menú. Pero, ¿qué pasa cuando los queremos hacer dinámicos? Pues, justamente es lo que tenemos. Voy a ingresar por acá. Bueno, me di cuenta que voy a copiar esto. ¿Por qué? Porque yo pensé que lo había dejado como tipo password, pero no, está como tipo texto. Entonces, eso no está bien. Eso no está bien. Yo voy a venir por acá al user, a login, el cambio que voy a hacer hoy, y acá, editor for, no, en password for, ¿sí? Hay un campo de tipo password y ya lo vamos a refrescar. Voy a decir acá Ahora sí, me parecía extraño que me mostrara ahí la información. Muy bien.
ya he iniciado sesión, me dice en sesión está esta persona. Y pues de entrada me muestra toda esta información. Sin embargo, en roles, recordemos que pues en este caso creo que yo tengo el de administrador. Yo le digo, ¿a qué formularios tengo acceso yo? Bueno, entonces puedo tener a usuarios, a roles, bueno, ni siquiera, mire, tipo de contrato y todavía no está acá, ¿cierto? Entonces le voy a decir, mire, quítenme usuarios, guardar, pero aún sigo teniendo usuarios acá. ¿Por qué? Porque esto está estático. ¿En qué vamos a trabajar ahora? Esto es algo que lo solicitan mucho y que ustedes se inquietan a veces por saber cómo funciona. Pues vamos a ir a traer los formularios a los cuales tiene acceso simplemente nuestro usuario a través del rol. Y vamos a hacer una serie de validaciones para como verificar que cuando vaya a entrar a un formulario, efectivamente esta persona tenga permiso de hacerlo. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a detener por acá. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en nuestro modelo, tener una serie de consultas para poder acceder a esto que nosotros necesitamos, bueno, los menús específicamente. Y poder modificar esto de allí. Vamos a decirle por acá, en una Shaded Layout, le decimos, mire, esto de acá, esto de acá, estos ítems que se me van a mostrar acá, dependen del rol que tenga una persona. ¿Sí? Bueno, entonces, para ello, yo voy a tener, puede ser, no sé, podemos tener por acá tal vez role, en user puede ser. Vamos a tenerlo en user porque esto es del usuario. ¿Cuáles son los menús que tiene asociados un usuario? ¿Sí? Muy bien. Esto pues acá, recuerden que todo esto lo debemos ir documentando. A mí a veces se me pasa por el tema del- del tiempo acá dentro de la asignatura, pero pues es tema de ir perdón, documentando tanto los mappers como la implementación. Vamos a abrir entonces esta implementación del, del usuario en la capa de modelo. Voy a ir llenando esto con esta documentación. Esto pues deberíamos diligenciarlo y todo eso, pero pues es algo que ustedes deben hacer. Bien. Para esto entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Vamos a necesitar hacer una consulta sobre el usuario, darnos cuenta el rol o los roles, porque recordemos que un usuario puede tener varios roles y fue eso lo que hicimos en un momento dado. Eso lo podemos hacer por acá, lo verificamos. Es más, yo voy a tener esta contraseña. No, necesito tener esta contraseña, la voy a tener por acá, la voy a tener por acá en un campito de texto de entrada para poderla, que no se me vaya a perder por ahí. No tenemos un cambio de contraseña aún, eso lo podemos hacer, ¿sí? Recordemos que un usuario puede tener varios roles, ¿sí? Entonces, pues eso es interesante porque entonces para cada uno de los roles que tenga, cuando yo vaya por un rol, me trae unos formularios. Cuando vaya por otro rol, me va a traer otros formularios, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo podemos hacer pues, un link y una consulta bastante interesante. O pues les tengo otra estrategia. Vamos a verlo por acá. Entonces, inicialmente, me gusta desde el modelo mostrar esas funcionalidades. Voy a decir acá public. Estamos en inglés o en español. En inglés. Get role, role forms by user. ¿Sí? Voy a obtener todos los formularios del rol por usuario.
Entonces me va a ingresar el user ID. Voy a decirle, bueno, de este usuario, en realidad, ¿cuáles son los roles que tiene asociados? Esto me va a devolver, eh, yo puedo manejar acá algo que se llama tuplas, o puedo manejar un modelo específico para los roles, perdón, para estos formularios. Recordemos que cuando hicimos esto de rol, podemos venir acá a los DB Model. Un rol como tal tiene un ID, tiene un nombre, una descripción y el remote. Resulta que este rol puede tener una lista de formularios, ¿cierto? Una lista de formularios asociados. Em, lo podemos hacer así, como forms. Podemos utilizar también tuplas. Sin embargo, pues ese tema de las tuplas se nos vuelve un poco complejo. Es decir, yo puedo decirle acá, mire, yo necesito esto como para que ustedes lo tengan por ahí presente. Se puede hacer, yo puedo tener una tupla no quiere decir solamente de un tipo, ¿no? Yo le puedo decir, mire, esto va a tener un int, un string y otro string y no sé, y un booleano, listo. Entonces lo que yo tengo es una tupla de cuatro datos. Entonces si de pronto más adelante necesito agregarle un dato más, tengo que venir a ver dónde tengo referenciadas esas tuplas para modificarlas. Si de pronto me llega a agregar una propiedad más. Entonces eso es lo que no gusta, eso es lo que no es bueno. Entonces simplemente nosotros acá podemos agregar una pequeña clase. Espera un momento. Acá está. Listo. Resulta que acá yo tengo ya el form de model. Ah, no, perfecto. No, eso no recordaba. Claro, para el tema del rol lo hicimos. Entonces ahí está. Era lo que iba a hacer. Eh, el form, y este form ya tiene el form DTO y tiene el form model. Perfecto. Entonces lo que yo voy a tener es una lista de form de model que están asociados a unos roles específicos que tiene un usuario. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer acá va a ser, no sé, una list de form DB que se va a llamar forms list, que va a ser igual a una nueva, o bueno, en este caso sí, acá mientras tanto, para que no se nos eh, complique el asunto, un list de forms DB muy bien. Acá le digo return forms list. Para que no se nos muestre el error. Eso es lo que vamos a hacer. Pero acá en esta mitad, vamos a realizar. Hay una cosa que quiero hacer acá. Cuando nosotros se nos va llenando mucho el código y de pronto esta implementación, sabemos que el record creation, que el record update, esto como un paréntesis, el record remove, el record list. Listo, esto tiene que ver con la parte de estos de acá, tienen que ver, todos estos métodos de acá tienen que ver con la parte de el CRUD de los usuarios, ¿cierto? El CRUD de los usuarios. Entonces, podemos utilizar algo que se llama region, y esto lo podemos dejar como CRUD, region, CRUD. Entonces, cuando finalizamos esta region, puede decir, and in the region, listo. Esto me sirve a mí como documentación. ¿Por qué? Porque esto yo ya este bloque lo puedo desplegar o lo puedo replegar. Y ahí está, ¿sí? Hay algo que, pues, esta es region. Y luego puedo tener otra region que se llame Security Actions o acciones de seguridad. Listo, entonces está el cambiar contraseña, está el reseteo de contraseña. Bueno, por acá está el record search. ¿Esto es de dónde? Voy a cortarlo y lo voy a llevar a la sección del CRUD, porque es del CRUD. ¿Sí? Listo, acá está. Aquí hace esto. Entonces tengo por
acá el password reset, el login, el get token, get IP address, assign roles, y este get roles by user. Listo, entonces acá hago un end region. Y esto nos sirve mucho cuando tenemos unas clases un poco grandes, pues fíjense cómo se va a visualizar esto. Digo, bueno, mire, yo tengo acá, en esta clase, tengo una sección de CRUD y otra sección de acciones de seguridad. Bueno, yo vengo a trabajar con acciones de seguridad, entonces la abro y vengo para acá. Esto para que lo tengan ahí presentes, algo como funcional que nos sirve bastante. Muy bien, entonces acá lo que debemos hacer es consultar, o sea, where to get role by user. Listo. Ahí está. Entonces, nosotros lo podemos hacer directamente en LinQ o en Lambda. Sin embargo, existe una herramienta que se llama LinQPath. LinQPath. Vamos a ver. Así. Me abrió automáticamente esto porque hay una versión nueva. Pero bueno, no hay problema. Yo voy a trabajar con esta en este momento. No voy a actualizarla. Yo ya tengo unas conexiones, yo puedo agregar acá una conexión y esto ya lo hemos visto. Listo, entonces yo puedo decirle acá sí, next, y un servidor específico, cosas así. Llenamos esto, es más, voy a hacer esto ¿sí? Puedo eliminar esta conexión, sí, y voy a crear una conexión. Para crear una conexión le voy a decir, bueno, va a ser una conexión de LinQ a SQL, digo next. Le voy a decir, mire, el servidor es el SQL Express, es el que nosotros tenemos, una autenticación de SQL, el usuario es SSA, la supercontraseña, y listo, le puedo decir que recuerde esta conexión, puedo probarla, listo, conexión exitosa, y le digo OK. Y fíjense que acá tenemos las diferentes bases de datos que tengo yo en mi local, ¿cierto? Que las visualizo a través del Management Studio. Bueno, pues acá tengo justamente desarrollo docente, acá tenemos las diferentes tablas. Acá ustedes ven que todo terminó con una S, un error que cometí. Voy a eliminar esta. Acá en propiedades, perdón, acá en propiedades posiblemente tengo esto. Display, ¿dónde está? Pluralize. Esto no vamos a pluralizar las entidades, simplemente dejémoslo así. Voy a capitalizar, es decir, a dejar la primera letra mayúscula, ¿no? Listo. A decirle OK. Y ahora sí nos deja la base de datos, las tablas tal cual nosotros las tenemos. Entonces, acá me dice, ¿qué lenguaje va a utilizar? Puedo utilizar cualquier lenguaje de estos. Yo puedo utilizar el mismo SQL para una conexión específica a desarrollo docente, ¿sí? Muy bien, entonces yo, ¿qué es lo que hago? Puedo escribir mi consulta en SQL si es que me siento más cómodo y lo voy a decir acá, mira, select, voy a aumentarles tamaño, claro está para que ustedes puedan ver allá. Bien, así es, select asterisco from sec user, listo, y ejecuto. Y acá está toda la información, fíjense, administrador, Pepito y Juanito, tenemos esto. Pero fíjense que yo esto lo puedo, la consulta la puedo ver en Lambda. En results, Lambda, SQL. ¿Qué pasó acá? Porque no me muestra la consulta. Qué raro. Donde el ID sea igual a 1. Vamos a ver. Resultados acá están, pero algo está sucediendo y bueno, me debería mostrar acá las opciones.
me debería mostrar las opciones, es decir, la conversión de SQL a Lambda, o bueno, acá a LINQ. Sí, poco me va a servir esto acá si es que no me está haciendo la conversión. Voy a hacer una pausa acá en la grabación. Muy bien, pues he actualizado la versión 6 de Linkipad, pero tampoco nos funciona cuando le decimos que sea desde SQL. Bueno, em, a ver, ¿qué era lo que estaba esperando yo acá? Pues justamente que a través de una consulta, y esto lo he hecho, a través de una consulta SQL, a través de una consulta SQL que le doy yo, pues él me muestra el equivalente al lambda. Pero bueno, eh, no hay problema. Pues ya acá eh, pues lo tendremos que hacer nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros con la sintaxis de link. Muy bien, yo voy a seleccionar, voy a poner por acá, le voy a decir del usuario, donde el u.id sea igual a 1. Está en mayúscula todo. Vamos a pasar. Desarrollo docente. User. Mayúscula. ¿Sí? Pues, es C Sharp. Bueno, acá voy a ver los resultados. Ahí ya me lo ejecuta. Este usuario, este número 1, pues es variante. Varía dependiendo del usuario que esté en sesión. Vamos ahora a decirle entonces que me traiga, además del user, es decir, yo entro por el user, pero necesito ir hasta los formularios de un rol. Pero para ir a los formularios de un rol, yo necesito saber cuáles son los roles de ese usuario. Entonces voy a decirle acá inner join, perdón, inner join no, este inner join es en SQL Server. Join, que se me una a user role, que está en sec user role, ¿cierto? Esa es nuestra tabla. Sec user role. Cuando ese usuario.id sea igual al user role.user ID, seguramente se llama así o algo así. Acá, user ID, sin el guión bajo. User ID. Muy bien. Vamos a venir acá y entonces él me va a decir, sí, voy a seleccionar. Entonces acá selecciono, voy a seleccionar una serie de datos. Voy a seleccionar el U punto, simplemente necesito, ahora son los formularios. Entonces le puedo decir user role. Y efectivamente me dice este user role 1.1. Ahora lo que voy a necesitar son los datos del formulario. New object, ya, se va a tener por acá. Un user va a ser igual al U. Va a tener un user role que va a ser igual al UR. Esto, y efectivamente acá me muestra qué es lo que estoy seleccionando. Entonces, selecciono por una parte el usuario y por otra el user role. Ahí podemos ir mirando cómo se nos va comportando. Además, le voy a decir, mire, necesito que después de que se me una el user role, vaya, ya hice el puente entre sec user y el user role. Ahora, desde user role yo puedo saltar al role. Entonces, lo voy a decir join. Y esto
antes de que se me enreden un poco con eso, pues les voy a abrir el modelo entidad relación. Recordemos esto. Este se modificó un poco y le agregamos forms. Forms que tiene un ID, un nombre, y también existe una entidad nueva que se llama forms role. Y esto tiene el role ID, que es int, y tiene el form ID, que también es int. Muy bien. Esta es digamos que el modelo de base de datos actualizado. Entonces, nosotros partimos desde user. Desde user pasamos a user role. Acabamos. De user role yo puedo navegar a role. Entonces me voy para role. Entonces le digo join role in sec role. Donde ese user role.role ID sea igual al rol que quiero visitar punto ID. Y entonces acá yo ya digo, venga, el rol que voy a tener, rol va a ser igual a ser. Puedo tener varios roles, ¿sí? Acá puedo tener varios roles. ¿Cómo lo hago? Pues voy a inicializar esto, el sistema, para ver. Por una parte lo puedo hacer por el sistema. Simplemente que por el sistema, para hacer todas estas pruebas, es decir, si yo vengo y hago la consulta acá, para hacer todas esas pruebas que estoy haciendo en el LinkUPath, pues voy a tener que iniciar el proyecto, correrlo, iniciar sesión, volver a cerrarlo, porque tengo que modificar código, cosas por el estilo. Entonces, lo mejor va a ser es copiado. Eh, Contraseña la tengo por acá. Iniciar sesión. Muy bien. Entonces, en usuarios, este administrador le voy a decir que va a tener varios roles, el de director también. Le digo guardar. Muy bien, eso ya me afectó la base de datos. Voy a correr esto nuevamente acá. Y fíjense que él acá me muestra ya dos registros. Un registro y me dice, sí, este usuario, con este user role, en el 8, tiene el rol de administrador, pero ese mismo usuario 1 tiene el rol de director. ¿Sí? Fíjense, esto está bastante bueno. Ahora no teníamos esto, y si le incluyo además que ese administrador tiene el rol de secretaria, pues entonces ya me van a mostrar tres registros diferentes. Fíjense que los resultados van a ser uno por acá, dos por acá y tres por acá. Director, secretaria y administrador. ¿Sí? Este usuario número 1, pero si lo cambio al usuario número 2, no sé el usuario número 2 qué rol tiene, no tiene rol. Bueno, tiene secretaria, pero secretaria no tiene, no sé si es que no tiene algo asignado, o el 2 no existe, no sé, el 2 o el 3, puede ser que hubiésemos borrado algún usuario por ahí. ¿No? Ya está, Pepito. Listo, regresar, Pepito. Pepito es el 3. El 2 no existe. Muy bien, entonces ese Pepito tiene el rol de secretaria. Vamos a verificar. Efectivamente, tiene el rol de secretaria. Bien. Ahí está. Entonces podemos proceder acá con la consulta. Seguimos entonces. Navegamos hasta SecRole. Ahora, desde SecRole, estamos en role. Sí, en SecRole estamos. Vamos a poder navegar hacia Forms Role. Forms Role. Acá lo voy a decir entonces. Join, únase a Forms Role en Sec Forms Role. Listo. Donde el role.id sea igual a ese forms role.roleID. ¿Cómo se llama acá? Forms role-id. Pecamos, digamos, por no seguir la misma sintaxis, pero bueno, está bien.
Entonces, ¿ahora qué digo? Ah, bueno, yo necesito, acá esto lo estoy haciendo del New Object, lo estoy haciendo como para mostrarles a ustedes todo lo que puedo, a lo que puedo acceder. ¿Listo? Entonces le digo fr, perdón, forms role va a ser igual a fr. Muy bien, acá entonces le digo, mire, forms role. Acá voy a tener una serie de registros más grande. ¿Por qué? Porque por cada relación de rol con formulario me va a aparecer algo diferente, ¿sí? Me va a aparecer algo diferente. Listo. Ya estando en Forms Role, yo ya podré llegar hasta el formulario. Recordemos que nuestro formulario tiene hasta una URL, es decir, hacia dónde se va a dirigir ese menú. Entonces, pues vamos a ir a por ello. Esa URL la necesitamos, entonces vamos a decirle join form, hacemos form, sec form, cuando el form role.form id sea igual al form.id. Listo, y ahí ya vamos a empezar a decir, bueno, este usuario 1, como tiene todos los roles, entonces tendrá por una parte, bueno, me falta acá agregarlo, decirle form, va a ser igual a esa form que acabo de generar. Listo, entonces este usuario 1 tiene acceso a, a tipo de contrato, pero también tiene acceso a usuarios. También tiene acceso a tipo de contrato, pero ¿cuál es la diferencia entre este tipo de contrato y este otro tipo de contrato de acá? El rol por el cual accede. Por el director tiene permiso, es decir, por este director de acá. Y tiene acceso también por el de secretaria. Entonces, fíjense que es el mismo formulario, pero accede por diferentes partes. Ahora tendríamos que hacer otro tipo de cosas. También tiene acceso a usuarios, también tiene acceso a roles, también tiene acceso a tipo de contrato por parte del administrador. Cuando tiene acceso al mismo formulario por diferentes roles, solamente tomo uno. Bueno, ¿y cómo voy a tomar uno solamente? Pues le voy a decir, bueno, yo ya no voy a tomar todo esto. En realidad lo que yo necesito es em, el, el nombre del formulario para poderlo mostrar en la interfaz gráfica. Entonces le voy a decir, obténgame el form name o simplemente así. For name, el nombre del formulario, le voy a tomar este f.id también, el ID del formulario, el nombre del formulario y f.url. De resto, yo no necesito nada más. Todas estas otras entidades de acá hacia atrás las convoqué o las utilicé simplemente para llegar desde el ID de un usuario hasta los formularios que tiene asociados. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y acá ya me dice, ah, bueno, fíjense los resultados ya tan bonitos, ¿cuáles son los roles, o perdón, los formularios que tiene asociado este usuario a través de los roles? Pues tiene tipo de contrato, tiene usuarios, tiene tipo de contrato, tiene usuarios, tiene roles, tiene tipo de contrato. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Pues necesito hacer simplemente un filtro de que sea solamente me tome la primera de cada coincidencia, ¿cierto? Mm, Un distinct. Entonces, vamos a ver si acá hacerlo. Esto como tal lo pueden separar entre paréntesis. Distinct. Vamos a ver si nos funciona. Ahí está. El distinct es una función del link queue que me ayuda a filtrar y tomar solamente un valor único por cada uno de los registros. Es decir, se repetían. Sí, si yo quito este distinct, fíjense que se repetía tipo de contrato 3 veces y usuario 2 veces, ¿sí? Pero cuando le agrego el distinct, pues él solamente me devuelve los formularios que son.
Entonces, ya esto lo puedo tomar. Fíjense esto lo bonito. Ya probé mucho acá en el LinkUPad. Copio esta consulta, me la llevo para acá y le digo, mire, yo voy a tener una, una, una lista. Tengo que detener el proyecto. Voy a decir una variable genérica que se llame list, que va a ser igual a lo que me devuelve el código que dice en LinkUPad. ¿Qué es lo único que debo hacer acá? Pues resulta que necesito conectarme a la base de datos. Entonces le voy a decir using desarrollo docente DB entities DB igual a un new desarrollo de docente DB entities. Muy bien. Fíjense que acá tengo esto. Entonces, ok. Lo único que tengo que hacer es decirle, mira, db punto, y ya. Eso es el error de sintaxis que me muestra acá, pero es la única diferencia, digamos, entre el LinkUPad y acá nuestro código de C# como tal. ¿Qué tal les parece trabajar esas consultas que son, digamos, no tan fáciles? Trabajarlas en LinkUPad, ver allá los resultados. Así, esto es lo que necesito. Me traigo la consulta para acá y ya está. Entonces yo lo puedo hacer a to list, poderlo procesar. Y bueno, pues acá yo ya lo que le voy a decir es, yo necesito esta form list. Entonces yo le voy a decir acá simplemente form list, form DB model tiene un ID, tiene un nombre, tiene una URL, ¿sí? Muy bien, entonces yo acá lo que voy a hacer un pequeño for each, le voy a decir, sí, un item que está en la lista que acabo de seleccionar. Yo lo que le voy a decir, para cada uno de esos lo voy a convertir a un objeto de tipo form_DB_model. Entonces le voy a decir a form_list.add, le digo, por favor me agregue un nuevo form_DB_model. Listo, y acá está esto. Acá está esto para poderle agregar los correspondientes atributos. Y le digo el ID va a ser igual al item.id. El name va a ser igual al item.name. Y la URL va a ser igual al item.url. Muy bien, ahí está, ahí está. Aunque si yo no quisiese hacer esto, pues acá lo único que tendría que hacer sería seleccionar el formulario, el formulario. ¿Sí? Es decir, si yo acá le digo, mire, sabe que yo no necesito un objeto genérico, yo necesito un objeto como tal de tipo secForm, pues lo corro y fíjense que de igual forma me trae la información con el distinct. Acá, fíjense que sin el distinct me devuelve todo esto, con el distinct perdón, tenía seleccionado distinct. Con el distinct me devuelve esto de acá nomás. Entonces, lo podría hacer así y aprovecharme del mapeador. Le podría decir esto acá. El mapeador que ya tenemos. Sí, y esto podría ser una enumerable. Esto como para dejarlo un poco más formal. De forms, de secForm. Listo. Ahí está. Y ya le podré decir, mire, esto va a ser igual a un new form, form DB model mapper. Form model mapper. Sí, pero es que esto no se me debe llamar form model mapper. El mapeador form, form model, form DB model. Espera un segundo. DB model.
los mapeadores están acá. Form, sería debemos, bueno, Form Model Mapper. Esto se debería llamar, acá que lo veo, esto debería llamarse Form Dev Model Mapper. Digo que sí me cambie todo, en todas las referencias que tenga, Role Dev Model Mapper. Esto acá como para corregirlo rápidamente, y acá simplemente User Dev Model Mapper, para no confundirnos con los mapeadores de arriba. Listo. Miren que se nos cambió donde era y ya está. Está listo. Entonces, enroll, vamos a ir a la implementación nuevamente. ¿Se ve? Le voy a decir, mire, voy a decir acá, new form mapper, y le digo de una vez, mapm de tipo 1 a tipo 2. Entonces, le paso esa lista que tengo, punto to list. Y él me mapea esto. Él me lo mapea y me lo asigna a form list. Y ese form list es el que yo voy a retornar. ¿Sí? De esta manera, pues ya tengo la funcionalidad de abajo en la capa de modelo de cómo obtener la información de un usuario. Ahora nos vamos entonces a la capa de controlador o de negocio. En la implementación de usuario, va a decir, sí, acá voy a tener un método que se va a llamar, va a ser este mismo. Pero lo que me va a devolver es un DTO mode, sí, DTO, perdón, form DTO. Listo, get role forms by user, listo. Acá lo que yo voy a hacer es decirle, mire, voy a tener una enumerable de form DTO, DB model, que se va a llamar DB model list. ¿Sí? Lo va a hacer igual, entonces voy a la capa de negocio, que esto es, perdón, capa modelo que tenemos acá, esto se llama model. Model, vamos al modelo, y obtengo los formularios por usuario, y le paso el user ID. Muy bien. Ahí ya la obtengo. Ahora lo que tengo que hacer es un mapper. Voy a decir mapper, form de Teo mapper. Y digo que este es el mapper, que esta es la otra opción de cómo podemos nosotros hacer un mapeador. Y le digo que por favor una enumerable de tipo form de Teo va a ser la lista que voy a devolver, que va a ser igual al mapper.mapm de T1 a T2, y le paso esa de model list y él solito me lo mapea. Ahora, ¿qué hago? Retornar ese listado que tenemos allí, ¿sí? de formularios. Ahora, ¿cómo lo consumo yo desde la parte, desde la interfaz gráfica? Entonces ya nos venimos a nuestro, necesitamos desde el layout poder consumir esto, ¿cierto? Poder consumir esto. Y poder mostrar estos action link ahí tal cual están, es decir, reemplazarlos el nombre por el name que traen, la acción y el controlado. O pues crear de una vez los enlaces como son, si es necesario. Muy bien, pues entonces acá vamos a definir aquí en los helpers, para crear una nueva clase que se llame menú, ¿sí? Que me ayude con todo lo de menú. Y esta clase va a ser estática.
va a ser estática. ¿Para qué? Para no tener que instanciar objetos, no crear objetos, no instanciar la clase como acá. Entonces, le vamos a decir acá, mire, yo voy a tener un método público que también va a ser estático, que se va a llamar getMenu. GetMenu. Y a ese menú le va a entrar, vamos a ver, si desde acá, le voy a decir el getMenu, me hace falta lo que le voy a retornar. Y enumerable va a ser de tipo form. El modelo, ¿cómo se llama? Form model. Form model. Muy bien. Using, sí, este. Y se va a llamar getMenu. Muy bien. Vamos a revisar a ver si desde acá puedo acceder a int user ID, va a ser igual a lo que nosotros tengamos en sesión. Accedemos a esto, vamos a ir allí al controlador, un momento, security, al user, vamos a ir al login, y acá en el login es donde nosotros estamos definiendo estos. Bueno, acá lo voy a decir, mire, sabe que necesito que en sesión también me tenga como user ID igual a login.id, que es el ID del usuario como tal. ¿Sí? Vamos a mirar esto. Sesiones del HTTP Session State Base. Controller. Esto está dentro del controller. Muy bien, entonces, a ver cómo accedemos. Using, vamos a ver si este puede ser desde heredar de base controller. Tenemos, pero no lo voy a poder hacer acá porque segundo. Bueno, vamos a recibir el user ID por parámetro. Nos vamos a enredar tomando el menú acá. Entonces lo voy a decir acá, simplemente, mire, yo necesito una instancia de la capa de negocio del usuario, ¿sí? Es decir, de la implementación, de este User Implementation Controller. Entonces lo voy a decir acá, User Implementation Controller. Listo, le voy a decir controller. Va a ser igual a un new User Implementation Controller. Ahora le voy a decir, mire, necesito esa enumerable de form.dto, que se va a llamar DTO list. Va a ser igual al controller.get role forms by user. Y le paso el user ID que tenemos acá, ¿sí? Y que nos llega por parámetro. Ahora simplemente voy a hacer un mapeo. Voy a decir mapper, ¿cómo se llama acá? Se llama mapeador, se llama Form Model Mapper. Mapper. Bueno, tengo el mapeador, que es igual a un nuevo mapeador.
y le digo que voy a tener una enumerable de form model, que va a ser mi lista de formularios, que va a ser igual al mapeador, y le digo que me mapee de tipo 1 a tipo 2, la de TOList que me acaba de llegar. Listo. Y ahí simplemente voy a retornar esta lista que acabo de generar. Listo. Ya tengo esto. Ahora necesito tener los formularios del menú. Muy bien, entonces me voy a la layout y le puedo decir acá, bueno, mire, yo voy a utilizar algo de código C# por acá. Le voy a decir y enumerable de tipo form model, que va a ser acá un using esto es desarrollo docente. Using desarrollo. Se me fue. Y enumerable de tipo de, de tipo desarrollo docente, punto, models, punto, security model, punto, for model, sería esto. Listo, voy a tener una lista que va a ser igual a, necesito hacer como esto más corto, necesito hacer el using de esto. Bien. Using system. Se me fue la sintaxis, se me fue la mente. Um, a ver. Oh, Dios. A ver. Esto es, esto es sintaxis. Mm, mm, no, no, a ver. Global using, todo lo que puse aquí, punto, forms, form, model. Mm, O a model, profe. sí. ¿Por qué no tomo? Los paréntesis, ahí sí. Vale. Sí, es un error. Sí, pues. Vale, vamos a ver.
y por allí, por esta otra manera, nos funciona. Así, bueno, yo necesito un for each, que él debería, esto, para cada ítem, que sea un menú, que está en la colección, que está en, ok, claro, yo tengo acá dentro de un F. Bueno, que está en menú, pero ese menú está en desarrollo docente.helpers, .get menu forms, y yo le puedo pasar acá, digamos el 1. El 1 o le puedo pasar el session y le obtengo el user ID. Este user ID, recordemos que fue el que definimos en los controladores en el usuario, este user ID. Sin embargo, el user ID o lo que guardamos en una sesión es de tipo string. Entonces yo antes de esto debo convertirlo a entero. Entonces le digo int 32.parse esto de acá. ¿Sí? Esto punto toString. Muy bien. Entonces, listo, ahí está, ya lo convierto y ese es el parámetro que paso al user ID. Ese es el parámetro que debo pasar a get menu forms. Entonces yo voy a ir a esto o simplemente estar iterándolo ahí, le voy a decir. Y enumerable de forms model, sino que acá no tengo acceso a eso. Y eso era lo que estaba tratando de hacer ahora, hacer los using. Se me va en serio. A ver, voy a hacer a desarrollo docente, models, security module, for model. Listo, y le voy a decir acá, va a ser una lista que va a ser igual a lo que ya tenemos acá, es decir, a desarrollo docente helpers menu, get menu forms. Y entonces le digo, para cada menú que esté en esa lista, que me devuelve, entonces lo que voy a hacer es esto de acá. Voy a construir, como desde ahí lo que me obtienen es ya como tal el ID, el nombre y la URL es la URL la que tengo. Entonces yo acá puedo simplemente generar una etiqueta A, con una href, que es en sí lo que esto me hace. Este action link lo que me hace es generar una href hacia este controlador, slash esta acción, y de texto me le pone esto. Entonces, de texto, yo lo voy a poner el menú punto, menú punto name. Listo. Y como href, le voy a poner el menú punto URL. Y acá me hace falta algo. Ok. Acá tenemos, me dice que no se puede anidar dentro de un UL. Claro, nosotros acá debemos tener es un LI. Un LI. Pero entonces acá simplemente le digo LI, porque es de una lista, ¿cierto? Y le digo simplemente dentro del LI voy a tener una etiqueta que me lleva a esta URL con este nombre. Y ya estos de acá se me van a desaparecer. Muy bien, vamos a correr esto a ver qué tal sale. Muy bien, vamos a ver. Acá le voy a decir que voy a ir al login, voy a iniciar sesión con este usuario y voy por mi contraseña que la tengo por acá guardada todavía. Listo. Usuario, roles, tipo de contrato.
Excelente, se me está mostrando, no me está mostrando ningún error. Por algo será, ¿cierto? Roles, me lleva a roles index. Vamos a hacer una pequeña prueba acá. Le va a decir, bueno, el administrador. Perdón, usuarios. El usuario, ¿qué roles tiene? Le va a decir solamente tenga el rol de administrador como tal. Y este administrador, en los roles, ese rol administrador, voy a decirle que no va a tener acceso a tipo de contrato. Fíjese que tipo de contrato ahora rato no se me mostraba, ya se me está mostrando, le va a decir guardar. Y fíjense que automáticamente se me quitó. Le digo no, él no tiene permiso a roles, guardar, y se me acaba de quitar roles. Miren que esto es mucho más dinámico de lo que uno puede tener. ¿Sí? Así, automáticamente se me muestra todo. Es más, yo le puedo decir, mire, el administrador no tiene tipo de contrato, pero la secretaria sí tiene tipo de contrato. Y le voy a decir al usuario que tengo en sesión, al administrador, le digo, mire, va a tener tanto de administrador como de secretaria. Y ahí ya me aparece porque es una combinación de dos roles, ¿vale? De esa manera, pues podemos nosotros como dinamizar un poco más esta parte de seguridad. ¿Qué nos hace falta? Pues cuando nos visiten, por ejemplo, yo le puedo decir, mire, eh, regresar, secretaria. Este rol de secretaria no tiene permiso de esto. Acá encontramos algo. Encontramos que necesitamos que mínimo si un rol existe es porque al menos tiene una, un permiso asociado. Mínimo tiene un permiso asociado. Muy bien, entonces, sí, estos roles, secretaria, formularios, tipo de contrato. Entonces le voy a decir, mire, esta secretaria solamente tiene tipo de contrato. Y el administrador no tiene roles. Como otra combinación. Fíjense que ahí lo tenemos, usuarios y roles. ¿Listo? No hay ningún problema. Ahora, a ver. Listo. Nos quedamos sin tipo de contrato. Pues le voy a decir por acá, bueno, o quedémonos sin rol o sin usuario. Vamos a decirle, el administrador va a tener, esto era lo que iba a hacer, va a tener usuarios y la secretaria va a tener usuario también o va a tener tipo de contrato. Tipo de contrato. Listo. Entonces yo solamente tengo usuarios y tipo de contrato, pero si voy por encima a rol, fíjense, ahí estoy, ahí estoy. Entonces, si por la URL yo llego y digo, ay, sí, no, yo quiero ir a mirar los roles y yo no tengo permiso de ello, entonces voy a tener que hacer ese pequeño ajuste, ¿sí? Ese pequeño ajuste de cómo puedo validar este tipo de situaciones para que no se me ingresen por la URL. ¿Vale? Debo decirle, mire, este formulario con este usuario que está en sesión, esa combinación existe en la base de datos, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, pues eso ya lo hacemos en la siguiente parte de la clase. Vamos a pausar por acá, a no ser que ustedes tengan algún comentario, alguna duda. Vale, pauso por acá.